Dios quiere llenarla, quiere saciarla. La que sigue. Actúa el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad nos impide ver la identidad como hijos, nos hace sentir soledad, nos hace sentir sin protección, nos hace sentir que estamos abandonados constantemente, que no hay presencia de Dios. ¿Recuerdan la fotografía de la mamá mirando al bebé? ¿Recuerdan que una de las características del amor es presencia constante? Pero seguimos viendo la condición y no la posición. Seguimos viendo nuestra condición, nuestra carencia, la herida. Y Dios dice que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No es el espíritu de orfandad que tiene que trabajar en tu vida, en tu manera de pensar, en tu herida. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual, sin hacer nada, Dios nos ha adoptado, nos ha dado identidad, nos dice hijo, hija, simplemente por su amor. La próxima. Causas de la ruptura entre el vínculo entre la madre e hijo. Pudo haber enfermedad en la madre, pudo haber muerte, pudo haber depresión. Una mamá que tuvo muchos hijos, una mamá que fue abandonada por su esposo, una mamá que descuidó la atención, una mamá que intentó abortar. La próxima. Una madre demasiado apegada a su hijo, lo sofoca, lo absorbe, le quita la identidad, lo trata como una solución emocional ante el padre ausente. Una madre exigente, una madre que critica al género complementario. Los hombres son esto, son esto, son esto. Una madre con adicciones. Todo esto va creando en el niño percepciones. ¿Y saben qué? Falsas percepciones acerca de lo que es la verdadera nutrición y el amor. La que sigue. Las consecuencias. Estas son algunas. Yo estoy segura que cada uno de ustedes se ha podido identificar esto en su vida. Podrá notar también otras. Si pudiste identificar que algo te faltó, que hubo una falla, que hubo una carencia de amor, podés anotar otras consecuencias. Incapacidad para dar y recibir amor. Adicción sexual, lesbianismo, dependencia emocional, buscar en otras mujeres constantemente la nutrición, sentido de soledad y abandono, falta de identidad, una persona que no puede proyectar planes. La que sigue. ¿Saben una cosa? Ahí ven una imagen. ¿Qué ven? Una vasija, ¿verdad? Nosotros somos como vasijas. Y si ustedes observan esa vasija está tapada. Saben que muchas veces preguntándole a Dios acerca de este tema, le preguntaba al Señor, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve a las personas que no han tenido o que han sufrido la carencia de amor, de nutrición, de identidad que su madre debió reflejar o manifestar? Y saben que Dios me mostró una serie de imágenes. Una de ellas es esta, una vasija tapada, una vasija que no permite que le introduzcas ni que le saques nada. Y Dios me mostró que a veces los corazones están de esta forma. Son vasijas en las cuales Él quiere que
Él se quiere glorificar y quiere usarlas, pero están tapadas por la herida, por la falta de vínculo, por la falta de percepción de amor. ¿Saben que la ruptura en el vínculo de una madre y un hijo es verdad? No sé de parte del hijo. Mi historia familiar es herida paterna. Pero sí sé lo que se siente cuando uno tiene un bebé en el vientre y sabe que es un ser. Y simplemente porque está ahí, uno sabe que le pertenece o que es parte de uno mismo. Sabes que estás en un cuerpo con dos seres diferentes. Y sé lo que es la ruptura. Porque la relación que se establece entre una madre y un hijo es tan fuerte que cuando uno pierde un hijo, lo siente. Siente que algo se desprendió, que algo falta, que algo se quebró, que tenías un ser y de repente se quebró. Yo lo pude experimentar. ¿Saben? No lo experimenté del lado de hija, lo experimenté del lado de mamá. Cuando perdí mis 2 hijos, tuve pérdida de 2 embarazos. Y siempre lo cuento, porque lo puedo contar del lado de mamá, algo raro. Pero uno siente que el flujo de amor que de repente le estabas dando a ese ser se quiebra en un momento cuando ya no está más. Y hay una ruptura. ¿Y sabes qué? Lo más raro que yo experimenté fue que la carencia la sentí yo. Sentí lo que es la ruptura y sentí el vacío. Del lado de ser mamá, siempre testificamos una hija con respecto a su mamá. Yo les estoy contando como mamá lo que me pasó y que realmente es verdad. Cuando uno tiene un bebé o alguien, un hijo, que es verdad ese vínculo fuerte de amor. Y Dios me mostró vasijas tapadas en las cuales su amor no puede ingresar. No puede ingresar, pero tampoco puede salir lo que está adentro. La que sigue. Dios me mostró vasijas quebradas. Quebradas constantemente por la herida, por la falta. Dios me mostró la que sigue. Vasijas llenas. Por fuera se ven bien, pero por dentro están llenas con agua, pero esa agua no es limpia. Saben que muchas veces me ha pasado que cuando he orado por las personas, Dios me ha mostrado, ¿saben cómo el amor? Como la fotografía que sigue, como agua que llena la vasija, porque está vacía. Y si ustedes observan la primera fotografía, se desborda. ¿Saben para qué? Si ven la fotografía que está al lado, se llenan unas a otras. Dios quiere llenarte de su amor, como no lo recibiste tal vez, y quiere sellar y sanar esa vasija quebrada para que pueda llegar a esto, recibir amor, pero dar amor. La fotografía de la derecha les muestra cómo una vasija se llena a la otra. Ese es el propósito de Dios a través de su amor. Y quiero que te quedes con esta imagen. Quiero que te quedes con estas 2 imágenes. Yo no sé parte de tu historia, pero quiero que te quedes con estas imágenes. Lo que Dios quiere hacer es llenarte de su amor para que puedas
dar amor a través de las relaciones, es sanar la herida, el quiebre, la ruptura, el abandono, la soledad, lo que no recibiste por parte de tu mamá, para poder dar y para poder tener una relación plena. Yo le voy a pedir a Silvia, ella sí les va a dar un testimonio como hija. Siempre tratamos de que las enseñanzas o lo que hablamos aquí, alguien pueda testificar y pueda contarte que ha pasado por una herida materna. Yo les conté como mamá y ahora le voy a dar lugar a Silvia para que ella cuente como hija. Bueno, todos me conocen, me escuchan bien, avísenme porque tengo un poquito baja la voz. Les quiero contar, y para empezar mi historia, les voy a leer una cita bíblica, Jeremías 1:5, que dice: antes que te formaras en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y guarden, conserven en su corazón esto: antes que te formaras en el vientre. En el original, acá dice antes que te formaras, en el original dice antes que te formaras. En el original dice así exactamente, antes que te formaras. ¿Qué va formando a la persona? Las circunstancias, la genética, como dice Daniela, lo que la mamá te puede dar. Yo les cuento que todas las noches de mi vida yo tenía una pesadilla terrible. Una pesadilla que no tiene historia, sino que eran sensaciones. Sensaciones de estar dentro de un habitáculo redondo, con una luz muy tenue, con una luz en el centro hacia anaranjada, rojiza, y yo estaba acurrucada en un costado de ese recinto, de esa habitación, y me movía junto con todo el sistema. Y bueno, y de repente yo escuchaba un ruido muy fuerte, un estampido, y todo se transformaba en un caos. Comenzaba a apretarme todo el cuerpo, todo mi cuerpo sentía una presión insoportable, y esa sustancia que me rodeaba se empezaba a tornar espesa y se me metía por la nariz, se me metía por la boca, y yo trataba de sacármela y entraba en un estado de desesperación, y el corazón se me aceleraba, y yo me despertaba bañada en transpiración, sollozando, y con mucho temor no me animaba a pedirle auxilio a nadie, pero por gracia de Dios, el Señor lo conocía a él, y yo hablaba con mi papá, hablaba con mi papá del cielo, le decía yo, y yo le clamaba: papá, no quiero soñar más este sueño, no quiero soñar más, era desesperante, no me voy a volver a dormir, si vuelvo a soñar con este sueño no voy a poder volver a dormir. Y era todas las noches de mi vida ese sueño. Hasta que un día, a los 6 años de edad, yo me despierto pero desesperada, y le digo: papá, no voy a dormir más, no puedo dormir más, te pido, te ruego, no quiero soñar más con esto. Clamaba, lloraba, gritaba, nadie me escuchaba porque lo hacía contenida directamente con mi papá. Y en ese momento, y por primera vez, yo escuché la voz de papá, del padre, que me dijo: chiquita buena, no temas, nunca más vas a soñar con este sueño. Y yo sentí literalmente los brazos del padre que me rodeaba, y sentí el calor de su cuerpo que me abrazaba, y comencé a adormecerme y me quedé dormida. Y verdaderamente nunca más soñé con ese sueño. Pero esas sensaciones no solo estaban en el sueño, esas sensaciones estaban durante el día. Había circunstancias, por ejemplo, cuando yo no podía, como los otros niños, jugar con la masa. Me gustaba mucho amasar, pero yo no podía jugar con la masa porque la sensación de la masa en los dedos me provocaba como asfixia, se me aceleraba de nuevo el corazón y yo tenía que correr a lavarme las manos.
porque tenía que ver, me traía todo ese recuerdo. Yo sabía que estaba ante el recuerdo de algo y era muy vívido, pero no sabía qué. Pasaron los años, yo era grande, tenía 18 años y estábamos reunidos con mi familia viendo un video, creo que era el primer video de la vida intrauterina. Y yo comencé a ver, yo los estaba atendiendo a ellos, comencé a ver, escuché el sonido de la placenta, era el mismo sonido de mi sueño. Vi los colores, eran los mismos colores de mi sueño. Y comencé a descomponerme mucho. Entonces mi familia me asistió, yo prácticamente me desvanecí y entonces empecé a contarles de mis sueños, de cómo había tenido durante todas las noches de mi vida ese sueño hasta los 6 años y allí mi abuela y mi tía me contaron y me explicaron que a los 6 meses de gestación mi mamá se pegó un tiro. Ese estampido que yo había escuchado era el tiro. Ella, para no fallar, se pegó tanto la pistola a la caja torácica y fue un milagro, algo totalmente sobrenatural. En ese momento verdaderamente estaba papá, estaba el Espíritu Santo, estaba el Señor asistiéndome dentro del vientre de mi madre. Yo durante muchos años le pregunté al Señor cómo era posible, si no conocía a nadie que tuviera recuerdos tan claros y tan nítidos de la vida intrauterina, porque yo tenía esos recuerdos. Y el Señor me dijo que yo en ese momento había recibido la llenura del Espíritu Santo, que verdaderamente en ese momento se había producido un milagro y el Espíritu Santo había venido y había penetrado en mi espíritu. Yo decía, ¿cómo puede ser? Yo ni siquiera puedo contar esto, me parece algo imposible. Y sin embargo en la palabra, fíjense que en Lucas 1:15 dice que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. Y yo le decía, pero Señor, es Juan el Bautista. Pero después dice en Mateo 11:11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Y bueno, puedo ser la más pequeña en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros puede ser el más pequeño en el reino de los cielos. Como dice Daniela, mi vasija había recibido un golpe mortal asestado en la base se había roto, se había rajado, no podía contener el amor de Dios. Por gracia sobrenatural lo conocía, por gracia sobrenatural podía recibir su amor, pero no lo podía contener. Todo el amor podía pasar a través mío y no lo podía contener. Y esa herida tremenda en la base de la vasija no fue suficiente para el enemigo, porque a los 2 meses de vida, mi mamá, sea por la causa que fuera, creo que porque estaba enferma, me entregó en manos de mi abuela y me llevaron a muchos kilómetros de distancia, 2 meses de vida. No pude mamar de mi mamá, me buscaron un ama de leche y me llevaban todos los días a la casa del ama de leche y me costó muchísimo que yo me prendiera del pecho de esta mujer. Cuando lograron que empezara a alimentarme, hasta que yo regresaba, hasta que me llevaban de regreso a la casa de mi abuela, devolvía todo el alimento. Un bebé desnutrido en todo sentido, un bebé rechazado, abandonado, desnutrido. Fíjense en lo que Daniela nos contaba, todos los puntos, ¿no? Nutrición, aceptación, como que no se cumplía ninguno de los puntos. Así estuve hasta los 6 meses. Y a los 6 meses, el lugar donde esta mujer, esta ama de leche, me amamantaba, es una región de la provincia donde la hepatitis B es endémica. Y evidentemente ella debe haber tenido el virus y me transmitió el virus a mí. Así que con 6 meses de vida yo adquirí una hepatitis B. Terrible, otro golpe. ¿Cómo trabaja el enemigo, no? Sobre la misma herida va asestando golpes. Cuando la herida tiende a cerrarse, pone otra cuña y da otro golpe, cosa que la herida no se cierre.
Gracias. Y bueno, creo que estoy siendo gráfica, ¿no? El amor de Dios seguía pasando. El amor seguía pasando y la vasija no podía contener ese amor. No quedó opción, estaba tan grave que mis padres me tuvieron que tomar nuevamente. Y bueno, fue otro milagro. El Señor se especializó en milagros en mi vida. Fue otro milagro que los mismos médicos les dijeron a mis padres: es imposible que este bebé haya sobrevivido a esta hepatitis. Pero esa hepatitis quedó crónica. Esa hepatitis no pudo ser bien sanada. Yo me salvé, pero la hepatitis quedó crónica. Y el enemigo siguió asestando golpes. No suficiente con eso. Fue una infancia muy dura, no voy a entrar en detalles, pero a los 9 años de mi vida, mi madre se fue del país, ya se habían separado, era una vida muy dura, maltratada física, psíquicamente, no querida, rechazada. Y a los 9 años mi madre tuvo que huir del país, escapando de la justicia, y me dejó con mi abuela. Estuve con mi abuela un tiempo y a los 12 años mi abuela me internó en un colegio de monjas. Ustedes vean cómo es el proceso, ¿no? Cómo el enemigo trabaja, cómo se especializa en seguir abriendo la herida. Y bueno, resumiéndoles, esa herida, esa ruptura del vientre, esa herida, esa ruptura de la primera infancia, se repitió en la adolescencia. Y ya en la adultez, gracias a Dios, madre de 4 preciosos hijos, a los cuales mimé, cuidé y amé y sigo mimando y sigo cuidando, aunque sean adultos ya ellos. Mi madre vuelve cuando yo tenía 21 años. 21 años ella vuelve y yo me tuve que hacer cargo de ella. Una mujer con serios problemas psiquiátricos, muy serios problemas psiquiátricos, y bueno, llegó un punto muy enferma, con una inteligencia, un nivel intelectual que superaba todos los test que podían hacerle en la universidad.